10 años de retroceso en las capacidades de lenguaje y también en matemáticas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así de dramático es el escenario en el que nos situó el CIMSE de cuartos básicos y segundos medios, el primero, post pandemia. Una prueba que además evidenció una profunda brecha de género y también socioeconómica. Pero en Base Pública hacemos periodismo de soluciones y queremos saber qué están haciendo las organizaciones que trabajan en educación con estos resultados. Lo conversamos hoy, aquí, en Comunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Comunidad. Como escuchaban en la introducción, vamos a hablar de los resultados del CIMSE que se entregaron la semana pasada y que preocupa y ocupa a las autoridades y también a las organizaciones de la sociedad civil. Y por eso estamos con dos representantes de organizaciones que están trabajando en temas de educación. Los presentamos de inmediato. Estamos con Eugenio Severines, director ejecutivo de Tu Clase, Tu País. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola, muchas gracias, Lino. Ya estuvo con nosotros en la cuenta pública, en el programa especial que hicimos, donde analizamos precisamente lo que dijo el presidente en temas de educación. Y también estamos con Jorge Ibáñez, es director de Política Educativa de Educación 2020. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Ricardo, muy bien. Muchas gracias. Hola, Eugenio. Para comenzar, les propongo que hagamos un diagnóstico, cómo ven ustedes desde sus organizaciones y con el trabajo que hacen día a día estos resultados. ¿Cómo lo ven? Sabemos que influenció mucho la pandemia, pero también hay otros factores. Eugenio, comenzamos contigo. Sí, yo creo que, mira, es difícil imaginar, yo estoy medio tostado con esta conversación del CIMSE de esta última semana. Yo creo que es difícil imaginar una aproximación más superficial y más cortoplacista que la que hemos tenido. La verdad es que, primero porque no sé quién podría haber esperado un resultado muy distinto del que tuvimos. O sea, después de 2 años de pandemia, de un momento en que el mundo está bien complicado, vamos a hablar supongo del tema de la salud mental. O sea, creo que es bien esperable que tuviéramos resultados como lo que tuvimos. Y creo que si no hacemos la discusión de fondo, y nos quedamos con la anécdota de 3 puntos para arriba, 3 puntos para abajo, que fue la culpa tuya, fue la culpa mía, y que todos dicen, no, yo no fui, fue el del lado. De verdad es que no vamos a avanzar nada. Si uno mira lo que está pasando en el mundo, no solo en términos de contexto, sino que además en la educación del mundo. El Banco Mundial presentó hace un par de meses un gráfico que para mí es súper ilustrativo de la misma discusión que estamos teniendo hoy día aquí. Que ellos pusieron en un gráfico los resultados educativos el 2015, el 2019 y el 2022 para los niños de cuarto básico y la comprensión lectora. Y decían, mira, el drama de la pandemia es que el año 2019 el 57% de los niños del mundo no entendían lo que leían. Y en cambio el 2022, producto de la pandemia, pasamos al 70%. Gran drama. O sea, el gran drama es que el 57% antes de la pandemia ya no comprendía lo que leía. Y el 2015, en el mismo gráfico, es el 53%. Es decir, ya veníamos para atrás, retrocediendo en comprensión lectora a los niños en cuarto básico en el mundo antes de la pandemia. Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo de esa discusión de fondo, de cómo es que el sistema educativo hoy día no está siendo eficaz en preparar a los niños, niñas y jóvenes de hoy día para la vida real que van a tener en el siglo XXI, la verdad es que vamos a seguir enredados en esta discusión tonta respecto de una prueba en particular, que por supuesto tiene que existir, está bien, pero no nos perdamos en que el tema de fondo no está ahí. Jorge, Eugenio dice que está tostado. ¿Qué te pasa a ti con los resultados del CIMSE? Sí, yo comparto mucho la visión de Eugenio. Desde Educación 2020 lo compartimos. Y a mí me llama mucho la atención ahora cuando se habla como terremoto en la educación. Bueno, estimados, estimadas, estamos con un terremoto desde hace 15 años atrás y no nos hemos dado cuenta hasta ahora entonces. Porque en el fondo los resultados de la prueba CIMSE vienen estancados desde hace 15 años atrás más o menos. ¿Sí? Hemos tenido un aumento de la inversión pública, hemos tenido nuevas políticas públicas, pero el impacto en la sala de clases hasta ahora sigue siendo nulo. ¿Sí? Entonces, en buena hora que a propósito de la pandemia se visibilice la situación en la que estamos como país en relación a los aprendizajes de los y las estudiantes. Pero ¿cuánto va a durar esta conversación? ¿Va a durar 1 semana, 2 semanas y luego nos vamos a olvidar? ¿O de verdad nos vamos a hacer cargo? ¿Sí? Nos vamos a hacer cargo de la situación en la que estamos, que no es solamente a propósito de la pandemia. Por cierto, la pandemia vino a profundizar un problema que venía de antes, ¿no? Efectivamente, hubo una mayor caída en los aprendizajes en relación a lo que estamos viendo. Pero no era que hubiésemos estado subiendo y ahora bajamos 4 pisos para abajo. La verdad es que no. Entonces ahí la pregunta que nos tenemos que hacer, ok,
¿Qué nos dicen estos resultados en relación a la pandemia? Pero no solamente en relación a la pandemia. Y cuando hablamos, y acá lo vinculo con el tema de reactivación educativa, ¿para qué queremos reactivar aprendizajes? ¿Para volver a lo mismo? ¿Para volver a la misma sala de clases de antes que nos tenía con los resultados estancados? ¿O queremos cambios más profundos? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Y no solamente quedarnos en hacernos la pregunta, sino que pasar a la acción. Los dos coinciden en que la pandemia, claro, fue un factor, pero que esto venía desde mucho antes. Y quería analizar con ustedes de cómo afectó específicamente la pandemia, porque hay un tema de, claro, cuando los colegios empezaron a hacer estas clases online, no todos lo hicieron de la mejor manera, no tenían la experiencia, fue todo muy rápido, pero también hubo un tema que se vio muy fuerte cuando se volvió a la presencialidad, que fue el tema de la salud mental, el tema de la convivencia, la violencia escolar. Nosotros hemos analizado eso también aquí mismo en este programa, y quería saber cómo lo ven ustedes desde la organización y cómo lo ven con los profesores, con los directivos y con las autoridades también, cómo han tomado este tema, Eugenio. Sí, yo creo que, mira, si uno quiere ser justo, en el proceso de la pandemia, y sobre todo el primer año, probablemente ninguno de nosotros sabía muy bien qué estábamos viviendo, cuáles iban a ser las perspectivas, y por lo tanto, toda decisión que se tomó ese primer tiempo fue desde la ignorancia que todos teníamos respecto de cómo se iba a comportar esto, también. Y desde la urgencia de ver cómo reaccionábamos. En ese contexto creo que no hay más que valorar y agradecer y felicitar el rol que tuvieron los profesores de convertirse lo más rápidamente que pudieron a una experiencia completamente nueva, como decías tú, usando lo que había a mano, computadores cuando había, WhatsApp cuando había, papeles cuando había, en fin, la forma que tuvieron para reaccionar. Déjame agregarle una nota más a mi tostadura mencionada anteriormente. Hace un par de meses salió en el diario que había 10.000 computadores guardados en las bodegas de la Junaev, comprados entre 2012 y 2019. Quiere decir que hubo 10.000 computadores guardados en una bodega cuando en este país los niños y niñas estaban en sus casas y no podían usar. O tenían que compartir el celular, etc. Me parece, de verdad, no puedo entender que no se hayan distribuido esos 10.000 computadores y que hasta ahora no sepamos qué pasó y por qué no se distribuyeron 10.000 computadores que estaban comprados, 2.000 millones de pesos guardados en una bodega y que lo descubrieron ahora cuando ya están obsoletos. Dicho lo anterior, teníamos una tarea enorme que hacer, creo que se intentó lo que se pudo, podríamos haber hecho mucho más. Si hubiéramos asegurado conectividad para todos los niños, niñas, profesores, si hubiéramos asegurado que había dispositivos, si hubiéramos asegurado apoyo para los profesores en ese contexto en que estaban improvisando todos. Podríamos haber hecho más, sí, y hoy día estamos viendo las consecuencias de eso, de que probablemente los profesores, las profesoras, los alumnos, los papás estuvieron mucho más solos de lo que podrían haber estado. Y creo que en ese sentido el sistema no estuvo a la altura del desafío. Y creo que hoy día enfrentamos este enorme problema de hacernos cargo de las brechas que eso generó, las carencias que dejó detrás. Y bueno, tenemos que hacerlo, como decía Jorge, mirando para adelante. O sea, esto es una reactivación que no puede ser mirando el espejo retrovisor. Sí, tomando en cuenta que también Chile fue uno de los países donde más estuvo online y los colegios estuvieron cerrados. En ese sentido, Jorge, tú decías que no te gustaba que se hablara de un terremoto o de algunos otros términos poco peyorativos. Hay algunos que hablan también de la generación perdida, ¿no? De que son personas que después les va a costar mucho más encontrar trabajo, de que no van a tener el mismo nivel cultural. ¿Qué te pasa con eso? Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con los términos y cómo nos referimos, ¿no? Porque hablar de una generación perdida, digamos, ¿saben qué? No nos preocupemos de estos estudiantes, ellos pasaron la pandemia, miremos los que vienen mejor. Y evidentemente que ahí hay una responsabilidad compartida a nivel social, de que nos tenemos que ser responsables de esos estudiantes que tuvieron mayores implicancias más negativas a propósito de la pandemia. Efectivamente, Chile fue uno de los países que estuvo más tiempo no hay que hablar de las escuelas cerradas, porque las escuelas de alguna forma igual estuvieron abiertas, ¿no? Los docentes, los directivos siguieron funcionando, pero funcionando para sostener las trayectorias educativas, ¿no? De los y las estudiantes. Pero efectivamente no hubo clases presenciales y fuimos uno de los países que tuvimos más tiempo, digamos, sin clases presenciales, y eso evidentemente que afectó en distintos niveles el aprendizaje de los y las estudiantes, y digo distintos niveles porque comprendiendo el aprendizaje desde su integralidad, ¿sí? Entonces, claro, afectó en lectura, en matemáticas, que es lo que nos vino a mostrar el CIMSE, pero también afectó en otros niveles, que también lo mostró el CIMSE, que son los indicadores de desarrollo social y personal, ¿sí? Por ejemplo, el autoconcepto en relación a la autovaloración académica, ¿sí? De los y las estudiantes.
cómo eso en general tuvo una tendencia más bien a la baja. Yo creo que algo que ayudó la pandemia también en cierta medida fue justamente poder avanzar esta concepción como más integral del aprendizaje, poder visibilizar la importancia del bienestar socioemocional, de la salud mental, y eso yo creo que es bien interesante y es bien clave y algo que no podemos perder de vista ahora, ya digamos habiendo retomado un poquito o sea, no un poquito, de lleno a la presencialidad ya desde el año pasado, ¿no? Claro, o sea, hay que tomar dentro de las crisis lo que se puede tomar o aprender. Totalmente. Sí, no, en esa línea yo creo que tampoco hay que perder de vista que el CIMSE es un instrumento de medición legítimo y válido, pero que mide un aspecto parcial de la educación, o sea, matemáticas, lenguaje en ciertos niveles, basado en el currículum. Y como dice Jorge, una de las cosas que desde hace muchos años, muchos venimos diciendo, esta transformación más profunda de la educación tiene que ver con una mirada más integral, más íntegra de la persona humana, de la comunidad, de la forma de entendernos. Y por lo tanto, si queremos aprovechar este momento y esta crisis para de verdad pensar en una educación distinta para nuestras niñas, niños y jóvenes, entonces tenemos que hacernos cargo de esta mirada más amplia, esta mirada que, por ejemplo, considere los temas de salud mental, los temas de convivencia, de educación cívica, de ciudadanía. Y si no lo hacemos y volvemos a medir la calidad de nuestro sistema solamente por cómo le va a los niños en lenguaje y matemática en algunos niveles, de verdad estamos perdiendo la oportunidad. Sí, además que yo hablaba con varios apoderados que en algunos colegios estuvieron durante el año pasado, por ejemplo, más preocupados de cómo podían volver a convivir bien los alumnos, más que de que siguieran aprendiendo, ¿no? Porque si no están bien, digamos, emocionalmente, difícil que puedan también aprender. Y en ese sentido quería centrarme también en algunos de los resultados que tuvo el CIMSE, y en matemáticas especialmente hubo muchos que se sorprendió, porque todos decían ya lenguaje, la lectura, había muchos niños que no estaban leyendo y ya tendrían que haber estado haciéndolo, escribiendo, pero en matemáticas, ¿qué pasó, Jorge? A ver, en matemática, en general lo que se ha comentado, de hecho lo dijo el mismo director de la agencia cuando presentó los resultados CIMSE, es que a nivel internacional se ha mostrado que los resultados en matemática han tenido una mayor baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se comenta, lo que se dicen también los expertos, expertas, es que las matemáticas en el fondo de alguna forma requieren el aprendizaje de forma presencial, ¿sí? Un acompañamiento mucho más directo a los y las estudiantes para el aprendizaje, y que además se carece más de habilidades matemáticas también en las propias familias. Entonces, claro, el tema de la lectura, la lectoescritura, claro, exactamente. En el fondo, eso, de alguna forma, las familias ya lo tienen incorporado, los índices de alfabetización en Chile son bastante altos, entonces las familias también pudieran acompañar a los y las estudiantes en esos aprendizajes de lectoescritura. No así en matemáticas. Y hay otro punto que hay que considerar, que evidentemente el foco, sobre todo, se ha puesto en la pandemia y comprensiblemente en el desarrollo de habilidades asociadas a la lectoescritura, porque finalmente es habilitante de otros aprendizajes. Entonces, claro, si un niño o una niña no sabe leer, no sabe escribir, menos va a poder resolver un problema matemático que está escrito en prosa, ¿no? Sí, pero déjame complementar con el tema de la lectoescritura, porque a mí me parece que muchas personas llamamos la atención en la pandemia de que si algo había que atender era el problema de la lectoescritura en primero y segundo básico. O sea, en medio de este caos en el que estábamos todos en la pandemia, lo que no podíamos perder de vista era cómo ayudábamos a los niños de primero y segundo básico a que desarrollaran la habilidad de la lectoescritura. No lo hicimos. No se puso particular énfasis durante la pandemia, y hoy día estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y ojo, que el CIMSE el próximo año en esta materia debería ser todavía peor, porque ahí van a llegar los niños que estaban en primero y segundo básico en los 2 años más fuertes de la pandemia. O sea, el próximo año le avisamos al tiro que probablemente vamos a tener baja en esos puntajes. Pero sobre todo yo creo que detrás de esto tiene que haber un compromiso muy profundo y muy amplio en este país. El ministro dijo en una declaración que después la matizó, pero que él esperaba que los niños en cuarto básico aprendieran, ya supieran leer. Por currículum y además por conocimiento experto agregado en el mundo, en segundo básico niños y niñas tienen que saber leer comprensivamente. Si nosotros no nos proponemos eso como meta país, y eso no estaría solo en el ministerio, estaría los papás, estaría de los colegios, estaría de los profes, estaría de los directivos, estaría de quienes apoyamos la escuela. Si en segundo básico los niños y niñas, todos, no aprenden a leer comprensivamente, le estamos jodiendo la vida. Sí.
Así de simple. Ahora, Jorge y Eugenio, nosotros en Base Pública siempre queremos ir un poco más allá y plantear también soluciones, y por eso los invitamos a ustedes, porque sabemos que desde las organizaciones en que ustedes están, trabajan precisamente para encontrar soluciones, para plantear algunas metodologías también en torno a mejorar estos temas. ¿Con qué escuela queremos volver? ¿Qué tenemos que hacer o qué plantean ustedes que tenemos que hacer para poder mejorar estos resultados? Porque es lo que hay, ¿no? Hay una medición, ya podemos hablar si hay que cambiarlo o no, si es buena o mala, pero ¿qué tenemos que hacer en concreto? Y algo ustedes, Jorge, dijeron en la cuenta pública también de algunos desafíos que habían y si estaban de acuerdo o no con cómo se estaba llevando esto desde el gobierno, ¿no? Sí, desde Educación 2020 hacemos la invitación a poder tener una mirada a largo plazo, ¿sí? Con metas al corto, el mediano y largo plazo. Y efectivamente a no volver a la misma sala de clases previo a la pandemia, que hasta ahora la verdad es que estamos volviendo a la misma sala de clases previo a la pandemia. Porque finalmente lo que nosotros decimos, a ver, estamos con resultados estancados ya hace varios años, ¿no? Entonces, si queremos resultados distintos, bueno, tenemos que hacer las cosas distintas, porque si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, vamos a tener los mismos resultados. Y ahí es donde nosotros, desde Educación 2020, ya va hace varios años también, es que estamos promoviendo fuertemente la innovación educativa, ¿sí? Entendemos innovación educativa como una estrategia planificada que permite a la escuela generar prácticas pedagógicas en donde ponen al centro a los y las estudiantes y asumen un rol activo en sus procesos de aprendizaje. Exactamente. Y para llegar a eso, ¿por qué promovemos mucho la innovación educativa? Porque eso permite finalmente entrar e impactar en el núcleo pedagógico. Para que entendamos qué es el núcleo pedagógico, es la relación que se da entre estudiante, docente y el aprendizaje, ¿sí? Donde el docente más bien asume un rol más de mediador, ¿sí? De mediar el aprendizaje. El estudiante asume un rol activo en sus procesos de aprendizaje y el contenido, por así decirlo, no es solamente letra escrita en un papel, sino que realmente ese aprendizaje pasa a ser significativo, ¿sí? Ahí es donde hay que llegar. Y para eso tenemos que ir apretando distintos botones, en el fondo, por así decirlo, dentro del sistema que nos permita generar esos cambios más profundos. Esto tiene que ver no solamente con el establecimiento, no tiene que ver solamente con el rol que tienen los y las docentes, tiene que ver con liderazgo directivo, cómo promueve un liderazgo directivo que brinde las condiciones necesarias para que se pueda innovar en la escuela. Cómo, a propósito de la educación pública y los servicios locales de educación, cómo se generan las estrategias, las políticas que realmente permitan fortalecer el músculo del acompañamiento técnico-pedagógico de los servicios locales de educación, que es la nueva educación pública que está surgiendo, ¿sí? Esta capa más intermedia, por así decirlo, entre el ministerio y la escuela, ¿sí? Que hacen el acompañamiento técnico-pedagógico. Entonces, también hay que mirarlo, en el fondo, de forma sistémica, para poder decir, ok, acá hay que ir activando y hay que ir apretando ciertos botones para poder finalmente impactar el núcleo pedagógico desde la innovación educativa. Y ustedes hablan también de cómo mejorar el aseguramiento de la calidad de la educación, de este proyecto que hay para precisamente reforzar ese tema, ¿no? Claro, hoy día tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que, bueno, está vigente desde el año 2012, más o menos, y creo que ha sido altamente valorado en general a nivel de la política, de expertos, pero sí sabemos también que es un sistema que está bastante como basado en la competencia, en el castigo, mucho está asociado justamente también a las pruebas de medición estandarizadas como el SIMS. Entonces nosotros desde Educación 2020 lo que proponemos es poder avanzar hacia un modelo que esté mucho más basado en la colaboración, en la confianza, en la profesionalización docente, ¿sí? Bueno, profesionalización más ampliamente, ¿sí? Como profesionales de la educación. Y claro, y de hecho, y eso está, digamos, documentado, el trabajo colaborativo a nivel educativo es muy importante para intercambiar experiencias pedagógicas exitosas, para intercambiar distintas realidades, lo que está pasando en el aula, en los distintos territorios, porque no hay una bala de plata acá, no hay una bala de plata que nos diga, ok, esta metodología en particular nos va a permitir mejorar los aprendizajes. Claro, No. es un conjunto de... Exactamente. cosas. Eugenio, ¿qué deberíamos cambiar? Ustedes hacen mucho apoyo a docentes y ustedes tienen mucha experiencia en ese sentido de lo que pasa dentro de la sala de clases. ¿Qué hay que cambiar adentro para poder mejorar esto? Sí, yo creo que la buena noticia en esto es que hay caminos. No es un camino, un callejón oscuro donde no sabemos dónde vamos a terminar. Como decía Jorge, pensadores como Michael Fullan, que son gente que se ha dedicado a esto,
ha señalado justamente que ese núcleo pedagógico, esa experiencia que ocurre en la sala de clase de profesor con el estudiante frente al conocimiento, es lo que tiene que cambiar. Lo que las grandes reformas en Chile y en el mundo han hecho y han fracasado es tratar de cambiar el resultado educativo sin cambiar la experiencia de aprendizaje que ocurre en el aula. Se cambia la estructura legal, normativa, las platas para dónde van, las formaciones, pero finalmente lo que ocurre en la sala de clases no cambia. ¿Sabemos cómo se puede cambiar la sala de clases? Bueno, Educación 2020, nosotros en Tu Clase, Tu País trabajamos acompañando escuelas que toman esa decisión de vamos a cambiar lo que ocurre en la sala de clases y desde ahí vamos a producir cambios. Y eso funciona. La experiencia que ustedes tienen es la misma que la nuestra, es cuando tú logras que los profesores y los estudiantes se descubran de nuevo como aprendices juntos, trabajando en torno al conocimiento, cambia la metodología, lo que se llama la metodología activa, cambia la forma de evaluar. Oye, lo que ahí pasa es increíble. Tú conversas con esos estudiantes y esos profesores, ninguno quiere volver atrás, ninguno quiere volver a la clase tradicional, pasar materia, porque esa es una clase donde realmente es significativa, es profunda, está conectada con su contexto. Hay experiencia hoy día en Chile que se puede ver de cómo se cambia la experiencia de aprendizaje para que en el largo plazo cambie el sistema. Pero eso requiere decisión y voluntad. Si seguimos con las soluciones de siempre, con programas parche, con tratando de hacer, no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que hacernos cargo de esa transformación más profunda que parte en el aula. Y Eugenio, Jorge, desde el ministerio, de las autoridades, ¿han escuchado lo que ustedes hacen? El tema de innovación también. Sabemos que el gobierno está muy preocupado de la reactivación, ¿no? de educativa, con un plan, con el tema de las tutorías también, que lo hablamos en este programa. Pero en el tema de la innovación, que ustedes hacen mucho hincapié, ¿el gobierno está tomando eso como algo serio, algo que puede resultar? Mira, el plan de reactivación hoy día, uno de sus componentes es el fortalecimiento de la innovación educativa y la educación integral, ¿sí? Desde ahí yo creo que sí hay un interés, hay esfuerzos, digamos, que promueven la innovación educativa y la educación integral, ¿sí? La pregunta es si es que son esfuerzos suficientes. Uh-huh. Y claro, esto también entra con otro tipo de tensiones, ¿no? Porque también se empieza a posicionar muy fuerte en la agenda pública de que hay que generar medidas que permitan impactar rápidamente el aprendizaje de los y las estudiantes, ¿sí? Y eso es CIMSE. Y eso efectivamente es CIMSE, justamente. Entonces, claro, un poco, y ahí creo que tenemos un rol, la sociedad civil, las comunidades educativas, por supuesto también ojalá a nivel político, de tratar de poder tener una mirada un poco más amplia, ¿sí? Poder ponerse distintos lentes, digamos, para poder ver la realidad que nos permita, al fondo, una mejora continua a largo plazo, haciéndonos cargo de las necesidades más inmediatas, pero también las que están más a largo plazo. Y yo creo, al fondo, que desde ahí sí creo que se podrían generar medidas, estrategias y políticas que pudieran promover la innovación educativa de forma mucho más decidida. ¿Cómo lo ven ustedes, Eugenio? Sí, yo no tengo ni una duda, porque además los conocemos desde la sociedad civil en sus roles previos, que el ministro Ávila, la subsecretaria Ratia, el mismo presidente Boric, entienden este problema profundo que estamos señalando nosotros y esta necesidad de transformación profunda. Pero, como dice Jorge, realmente el día a día, las presiones, las tensiones, las restricciones de sus cargos le hacen difícil probablemente avanzar. Yo creo que este es el rol que nosotros tenemos como sociedad civil y como medio de comunicación, ayudarlo, empujarlo, ¿no? Hacer que no olviden que este es el centro, que esta es la solución de fondo y que no se queden enredados ahí ni en las burocracias ni en las normativas y que pasemos rápido a estas soluciones de fondo. Y eso pasa además por un gran proyecto de país. Yo creo que no es tarea de un gobierno. O sea, este gobierno o el anterior o el próximo, si lo quieren hacer con un proyecto propio, no lo van a lograr. Estos tienen que ser cuestiones de largo plazo, cuestiones que nos tienen que acompañar por 15, 20 años este proceso de transformación. Y eso requiere un consenso muy amplio. Y ese es el llamado que yo esperaría que hoy día concordáramos todos quienes nos interesa y nos importa esto. A mí me gustaría, perdón Ricardo, complementar algo, quizás reforzar más bien. Es muy importante que se puedan generar metas comunes, compartidas de forma transversal en la sociedad civil, en el mundo político, a nivel de académicos y académicas también. La educación es un tema de todos y de todas. Exactamente, y tiene que ser mirada como políticas de Estado a largo plazo. Y desde ahí es fundamental que nos podamos poner de acuerdo. Ok, ¿qué es lo que tenemos que alcanzar? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Dónde va a poner los focos? Y eso pareciera que no se ha logrado, al menos en términos de educación,
los últimos, no sé, la última década, yo me atrevería a decir. Y en ese sentido, Eugenio, también se desvía un poquito la prioridad o la conversación cuando se acusa constitucionalmente al ministro. ¿Qué visión tienes tú de eso? Mira, a mí me sorprende que en este país los únicos ministros que acusan constitucionalmente son los de educación. No sé cuál será el problema ahí, pero la verdad es que no ayuda en nada. Es pura distracción, en parte porque es bien sorprendente esto de que, como digo, el expresidente Piñera, el exministro Figueroa, el ministro Ávila, todos digan, mira, en realidad yo no fui. Todos tenemos responsabilidad en esto. Todos tenemos responsabilidad en lo que está ocurriendo, pero sobre todo todos tenemos responsabilidad en resolverlo. Y si seguimos tirándonos las piedras uno a otro, en vez de ponernos a trabajar, como decía Jorge, juntos en un proyecto de país, de consenso, metas comunes, de verdad esto no tiene solución. Entonces, si de verdad nos importa este tema, eso es lo que hay que hacer. Si no, es para la galería, ¿no? Y volviendo al CIMSE, ¿hay que cambiarlo? Algunos dicen que ya está obsoleto, que hay que encontrar otras formas de medición distintas que tengan que ver también con la innovación. ¿Cómo lo ve Jorge? Profundo debate ese, y permanente, y que a veces cuesta justamente que nos pongamos de acuerdo y poder tomar una definición. A ver, desde Educación 2020, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué queremos datos? ¿Para qué queremos números? ¿Para qué queremos medir? ¿Sí? Y ahí uno tiene que, queremos medir para poder ajustar las políticas públicas en educación. Queremos medir para saber dónde tenemos que focalizar el trabajo. Queremos medir para que las comunidades educativas puedan tomar buenas decisiones que les permita mejorar sus procesos internos. Creo que primero, antes de el medio, tenemos que preguntarnos el fin, ¿sí? ¿Para qué queremos medir? Y desde ahí, en el fondo, bueno, acá hay debate, en el fondo, si es que el CIMSE, primero, se tendría que estar aplicando todos los años o no. Si es que puede ser una medición más bien muestral o tiene que ser censal. Y todas las consecuencias del CIMSE. Entonces, nosotros de Educación 2020 creemos que efectivamente eso hay que revisarlo. Tenemos que revisar si es que es necesario o no una medición censal o puede ser muestral, que además de abaratar costo, probablemente resultados pueden ser más o menos similares y a nivel de política pública permite tomar más o menos las mismas decisiones. Ahora, si queremos que la información más bien sea a nivel más local, para las comunidades educativas, para la toma de decisiones pedagógicas, bueno, en el fondo ahí ¿es el CIMSE o es otra estrategia? Es otra herramienta. El DIA, que es el Diagnóstico Integral de Aprendizaje, ha sido altamente valorado por las comunidades educativas. Les brinda información oportuna, personalizada por estudiante y además integral, que no solamente ve los aprendizajes de matemática, lenguaje o ciencia. Entonces creo que también tenemos que pensar cuál es el propósito, ¿sí? del instrumento y por supuesto pensar también en cuáles son las consecuencias, ¿sí? Porque algo que tiene el CIMSE, muy cortito, también quizá un concepto medio técnico, pero lo que provoca es el estrechamiento curricular, que de alguna forma acá lo hemos abordado, ¿sí? Que es lo que hace es que las escuelas se preocupen solamente de los aprendizajes, de que los estudiantes aprendan, entre comillas aprendan, los aprendizajes que se miden en el CIMSE. ¿Y qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con arte, con educación física? ¿Qué pasa con la educación socioemocional? Y no solo eso, porque además las pruebas en general son de selección múltiple. Entonces, el nivel de complejidad, de habilidad que se mide en CIMSE también es más bien bajo. ¿Cómo se mide la capacidad creativa, la capacidad de también síntesis? Podría ser un cambio, ¿no? que se pueda plantear, Eugenio. Sí, estamos muy de acuerdo. Yo creo que claramente el CIMSE, hay que recordar que CIMSE quiere decir Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, y hoy día es súper acotado lo que el CIMSE mide, es muy puntual. Y todos entendemos hoy día que la calidad de la educación que quisiéramos tiene muchos más factores, muchos más vectores, muchas más complejidades. Y por lo tanto, si uno quisiera hacerse cargo en serio de eso, tiene que ampliar, tener un sistema mucho más amplio. Y no es porque a uno no le guste el CIMSE, yo no estoy del no al CIMSE, no, está bien. Si tenemos que tener sistemas, tenemos que tener formas de saber cómo lo estamos haciendo y, como dice Jorge, además en distintos niveles. Si queremos saber cómo va el sistema, tal vez pruebas muestrales serían más razonables y más baratas. Si queremos reportar a los colegios el progreso de sus estudiantes de manera que puedan tomar medidas oportunas, el actual instrumento que hoy día tenemos dentro del CIMSE no sirve, porque lo que llega es una información que llega un año después a nivel agregado.
Ya han La pasado verdad, muchas cosas. Es una dentro, autopsia. claro. Y la autopsia ya no sirve para mejorar a nadie. Lo que necesitamos es diagnóstico oportuno y certero para poder mejorar en aquellas cosas que tenemos que mejorar. Y eso implica instrumentos mucho más rápidos. Y hoy día tenemos tecnologías que nos permiten hacer eso. Entonces, creo que hay un desafío enorme para este país. Total, muchos desafíos, es un tema que vamos a seguir abordando seguramente acá en Comunidad. Queremos agradecer a Jorge y a Eugenio por habernos acompañado hoy día aquí en Comunidad, ¿no? Gracias, Ricardo. Un gusto, Jorge. Y aprovecho de Igualmente. decirles que quienes quieren tener más información, que los resultados del CIMSE ya están disponibles en agencia de educación.cl. Ahí se pueden ver también desglosados por establecimiento también, donde se puede tener más profundidad sobre estos temas a quienes les interesa. Agradecemos a todos los que nos vieron y escucharon a través de nuestras redes sociales y será hasta el próximo Comunidad. Chao.